Subimos eso, creo que ahí nos quedamos. ¿Correcto? ¿Nos quedamos ahí o antes o después? Sí, si no estoy mal, ahí nos quedamos. Ok. Sugerencias. Seguimos viendo sugerencias para ahorrar aire comprimido. Siguiente sugerencia, dice pistolas de chorro de aire. Son las pistolas para limpieza con aire comprimido que se utilizan. Regularmente estas pistolas le colocan a presión de línea y eso está mal. No se requiere tanta presión para la limpieza. Se recomienda entre 1.5 y 2 bar como máximo. 30 psi está bien para limpieza. Entonces, regularmente lo que se hace ahí es colocar reguladores de presión exclusivamente para este tipo de pistolas. Otro punto a tomar en cuenta como sugerencia es las conexiones. Van a haber muchos sitios donde hay conexiones de este tipo. Las derivaciones se utilizan T, conexiones en T. Alimentación de aire, una aplicación alimenta otra. Y así como se ve aquí en el diagrama. Alimentación de aire, una en T, de aquí otra en T, de aquí otra en T, y así sucesivamente. Entonces, para sacar 6 derivaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alimentaciones. Lo correcto es hacer esto que está acá. Alimentas una sola y tienes 6 salidas. Eso es lo correcto. Entonces, es mejor utilizar los bloques de distribución que utilizar varias conexiones en T. Y esto se debe a las caídas de presión solamente. Y puede haber también más uniones, y entre más uniones haya, pues gastas más mangueras. Adicional, sale más costoso comprar 6 conexiones en T que un bloque y tienes más puntos de fuga, porque hay más conexiones innecesarias. Aquí es una sola entrada, 6 salidas. Acá hay una entrada, 2 salidas, una entrada, 2 salidas, una entrada, 2 salidas. Y de ellas solamente una se está utilizando como salida, porque la otra se utiliza para alimentar la otra conexión en T. Esa es otra sugerencia para ahorrar consumo de aire comprimido, ¿no? Cilindros. Dices, cuando sea posible, es recomendable usar cilindros de simple efecto. ¿Por qué? Porque los cilindros de simple efecto solo consumen aire para la salida del vástago. El retroceso lo hace a través del mismo resorte que tiene internamente. Esa es la ventaja. Entonces no consumes aire para retroceder el vástago. Nada más que tiene sus restricciones. Después de ciertos milímetros en la carrera ya no es posible utilizar de simple efecto. Otras sugerencias. Dice, los cilindros de carrera larga, más de 150 milímetros, no funcionan en modalidad de simple efecto. En la medida que sea posible, utilizar el regreso de los cilindros de doble efecto utilizando un fuelle neumático. Así es como está ahí el arreglo. Tienes de la alimentación de aire comprimido, tienes una electroválvula 412. La alimentación al cilindro, la salida, sale aire y tiene un fuelle neumático aquí para regresar. Entonces es la sugerencia, ¿no? Otras sugerencias, aquí viene otro arreglo, dice, si para el retroceso de un cilindro de doble efecto no se requiere toda la fuerza, utiliza una presión de 4 bar en lugar de 6 bar. ¿A qué te ayuda eso? A consumir menos potencia. Aunque consuma el mismo caudal, porque el volumen del cilindro es el mismo, no cambia, pero bajas la presión, bajas tu potencia de consumo del equipo generador. Esa es la ventaja. ¿Cuáles son los problemas principales que puede haber? Fuerza en el regreso. Pero si no lo ocupas, pues no es problema. Esa es una, ¿no? Dice, el volumen de un cilindro de 50 milímetros de diámetro y 250 milímetros de carrera, es igual a 0.41 litros a presión atmosférica. Para 6 bar, pues es esos litros multiplicado por 7 bars. ¿Por qué? Porque son 6 bar más la atmosférica. Para 4 bars, ahí está el resultado, 2.8 y 2.05. La relación de aire es de 1.4. Entonces estás gastando más presión.
forma la regulación, que eso ya lo habíamos visto también. Entonces, bajar la presión, ayuda a bajar el consumo. ¿Sale? Sugerencias, utilizar más neumáticos solo si es indispensable, si es. Muchos lugares se utilizan válvulas piloteadas neumáticamente. Una alimentación de aire cambia el estado de la válvula. Eso no es recomendable para consumos de aire. Hay lugares donde si el sistema es todo neumático, pues ya no tienes opción, ¿no? Y que no quieres utilizar solamente una electroválvula porque tienes que alimentar, hacer la alimentación eléctrica y todo eso, pues utilizas el piloto neumático, no hay problema, ¿no? Aquí está un cilindro doble efecto, una válvula 5.2, alimentación de aire comprimido, está una válvula de palanca, esta válvula es piloteada neumáticamente, el mismo aire que sale de aquí energiza cambia de posición a esta válvula y alimenta la presión de aire del cilindro y este es el regreso. Acá es lo mismo, pero acá es una electroválvula con retorno de muelle. Acá es una válvula piloteada neumáticamente con retorno de muelle. Son cuestiones distintas. Y las válvulas deben de montarse lo más cerca posible de los cilindros. Afectaciones de consumo de aire y afectaciones de funcionamiento te da eso. Muchas veces afectas, entre más lejos dejas las válvulas de los cilindros, afectas la velocidad de salida y retroceso de los vástagos de los cilindros neumáticos. Dice, sugerencias para ahorrar por cada 4 grados centígrados de incremento de temperatura en el aire que aspira el compresor, se aumenta el consumo de energía en un 1% para el mismo flujo. Cada 3 grados centígrados de disminución en la temperatura del aire aspirado origina un beneficio de 1%. El aire aspirado se debe tomar del medio ambiente, no cerrado. No puedes poner un compresor en un sitio donde esté cerrado, tienes que ponerle ventilación, porque la demanda que exige no la va a satisfacer un local cerrado. Reducir un PSI en la presión de descarga a 60 HP representa disminuir 1 kWh de consumo. Esta no es sugerencia. Los puntos de fuga, ya lo habíamos visto, evitar reducciones de alta relación en los diámetros de tuberías, que es lo que vimos, que no podemos alimentar de una de dos, una ramificación de 1 pulgada y la de una volver a agarrar de 2. Eso no. Las salidas de la línea principal deben ser siempre de arriba hacia abajo. La velocidad de la línea principal debe ser entre 6 y metros por segundo y en la secundaria es máximo de 15. Y aquí viene otro, ¿no? Utilizar aire acondicionado, ventiladores para enfriar gabinetes eléctricos en lugar de tubos Vortex. Hay muchos equipos que funcionan con aire comprimido para acondicionar tableros. Entonces es mejor utilizar aire acondicionado para ello. Aplicar bombas de vacío en lugar de sistemas Venturi. ¿Hay aplicaciones donde sí es redituable? Sí, sí hay. Si no, no existieran ese tipo de equipos. Pero son exclusivas sus aplicaciones. Usar sopladores en lugar de aire comprimido para soplar, enfriar, agitar, mezclar o enfriar paquetes. Se utiliza mucho aire comprimido para enfriar cosas. Rodamientos, motores, servomotores. Utilizar cepillos y aspiradoras sopladoras en vez de aire comprimido para limpiar partes. Emplear aire a baja presión para lanzas de aire. Agitación en lugar de aire comprimido. Utilizar motores eléctricos eficientes para herramientas y actuadores en los casos que no sean imprescindibles. Algunas características de algún equipo neumático. Y aquí viene un resumen, ¿no? Cómo podemos reducir la presión, cómo podemos actualizar, nos interesa la emisión continua, tenemos problemas con la calidad del aire. Y eso sería todo. En cuestión de teoría, ¿alguna duda con la teoría? Por el consumo de aire, sí.
¿Dudas? ¿Seguros que no hay dudas? Sí, vamos a ver este ejemplo que está aquí. Dice, una línea de producción de papel cuenta con una red de suministro de aire comprimido. La línea consume en total un flujo de 380 pies cúbicos por minuto. Muchos de estos consumos son generados por sistemas de enfriamiento de aire, Vortex y sistemas de vacío Venturi, los cuales no se requieren en los paros de línea. Por tal motivo, se requiere implementar un sistema de corte de aire a estos equipos. En total son 3 Vortex y una bomba de vacío. La, la acción a llevar a cabo es diseñar un sistema para controlar el corte de aire y así poder determinar los ahorros y el periodo de retorno a la inversión. El compresor ya maneja una eficiencia de 4.8 CFM por HP a una presión de 115 PSI. ¿Sale? Están los consumos, ¿no? ¿Cuántos vortex dijimos que eran? 3 vortex, ¿no? Y una bomba. Y sabemos los consumos. ¿Sale? Ok. El compresor es un compresor Sulair de 250 HP y tiene una eficiencia del 96% el motor. Ese es el motor, ¿no? Esa es la marca del compresor. Una eficiencia del motor de .96. El motor. ¿Sale? El compresor tiene una eficiencia de 4.8 CFM por cada HP, que le entrega potencia mecánica al motor del compresor. El motor es de velocidad fija y siempre está entregando la misma cantidad de flujo a cierta presión. En este caso estamos
poniéndolo a 7 bar de presión, que son 105 psi. La línea tiene un tiempo muerto aproximado del 30%. La línea de producción. Por lo tanto, ese 30%, estas aplicaciones no se requieren, que son de las más críticas que se tienen ahí. Eso no se requiere. Entonces ya tenemos los datos. Ok. Necesitamos saber primero la potencia de entrada. ¿Cuál es la potencia de entrada que vamos a consumir? Del compresor. ¿Cómo se determina la potencia de entrada del compresor? Del compresor, no del motor. ¿Cómo se determina? Igual. Potencia de salida entre eficiencia. ¿Cómo se determina? Por lo tanto, la potencia de entrada va a ser igual a ¿qué? ¿Qué sale del compresor? CFM, ¿no? Sale CFM a cierta presión. En este caso, se están consumiendo solamente 380, porque nada más estamos estudiando esa aplicación. Y esos 380 es la potencia de salida del compresor. 380 CFM a 115. ¿Qué se toma en cuenta? Solamente los CFM. ¿Dividido entre qué? Entre la eficiencia, que es 4.8. Eso nos va a dar un total de 71.16. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué unidades? Las unidades que tenemos son CFM sobre HP. CFM se eliminan con CFM y nos quedan solamente HPs. ¿Vale? Eso es del compresor. Profe, suponiendo que la eficiencia se toma de tablas, ¿no? Sí, regularmente el compresor trae una tabla de datos técnicos donde vienen las eficiencias a diferentes presiones de descarga. Así es. Y ahí se toma. En este caso yo lo tomé en general. No sé si sea real eso, pero lo podemos saber de tabla. Tú puedes ir a buscar a la web. A la web es un compresor, no sé. A ver si encontramos un solo ahí. $500 HP. Muy grandes esas cosas. Compresores libres de aceite. Estacionario. Tipo de compresor. Aceite. Inundado. Motor. 201 flujo. Con eso ya. Este es más o menos. Compresores de aire de tornillo rotativo doble tapa. Compresor rotativo de presión extrema doble tapa. De 250 hasta 500 psi no es mucho. 300 y 175 está bien. De una etapa, este es de 2 etapas. Este es el que ocupamos. Compresor de tornillo de especificaciones. 60 Hz.
75 a 186 kilowatt. Puede ser un TC20. No me van a dar las hojas de datos técnicos aquí. ¿Qué fue? Es un tornillo de doble tapa. Los ratios. Las eficiencias. Este es el compresor como tal. Capacidad contra la potencia, que son variadores. Aquí está. Ok, es un TS20 de 250 HP. Aquí está 250 HP. A 100 PSI de descarga genera ¿cuántos FMs? 1200 FMs. Estamos manejando las 105. 1200 FMs. Ahorita vamos a manejar las eficiencias. Aquí viene a 125 PSI, a 150, a 175. Si quieren sacar exactamente, pues ya tienen que interpolar aquí, porque ya no les va a dar el valor real, porque 100 y 125. Estamos manejando una presión de descarga de 105. Eso no es fijo, no quiere decir que si dice 100 es 100. Tú le puedes poner 103, 104, 105, 106. Te lo va a dar. Más que por datos técnicos no se está manejando el flujo exacto. Estas son las dimensiones. No te maneja, estos ya son de velocidad variable, y es distinto. De velocidad variable ya es otro. Este 250 HP es más eficiente, te da 1300 FMs contra 1200. Aquí hay un TS32, te da 1335. Es más eficiente aún. Y son los únicos de 250 que hay, esos dos. Pues la diferencia debe ser muy probablemente el costo, pero las eficiencias las puedes sacar muy fácil. 1335 entre 250. Este te da 5.34 CFMs por HP. Y este de acá da 1200. Te da 4.8, ese es el que yo manejé. 4.8 CFMs por HP. De ahí lo sacamos. Vamos a dejarlo así. No ni siquiera sabía, yo lo puse así al azar. Pero más o menos es lo normal, 4.8. Ahí abajo de ellos, pero ya nuevos es muy difícil encontrar uno por debajo, porque se trabaja mucho con las eficiencias. Voy a copiar toda la tabla. Si quieren incrementar la eficiencia, pues se pone por un TS32, pero obviamente voy a incrementar el precio. Otro diseño. Así en PCIs. Entonces yo tengo que ponerlo aquí para ser reales, así en PCIs. Vernos por dato de placa, no es problema. Así en el 105 el Vortex y el PIE trabaja sin problema. Sin problema. No cambia absolutamente nada. Ok. Entonces, de ahí saqué la eficiencia, ¿no? 4.8 es de acá. Como los 1200 entre los 250. Así es de sencillo. La eficiencia sale de ahí. Si lo quieren ver así,
La puedes manejar así, sin problema. Eficiencia es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada. Sería dijimos que el compresor de 250 HP y generaba ¿cuánto? 1200 CFM. Entonces este es potencia, entrada. Y esta es capacidad. Capacidad, que es lo mismo que potencia de salida. Es eficiencia motor, no compresor, son temas distintos. Entonces este sale de los 1200 de potencia de salida entre los 250. Son los 4.8 CFM por HP. ¿Sale? Este es igual. En resumen, estos datos son del problema, ¿no? Todos estos datos son del problema. Los vortex es un dato de problema también. Las presiones de trabajo es de problema. Estas son las características técnicas del compresor Sulair. Es 250 HP el motor, la capacidad de 1200 FM, que es la potencia de salida del compresor, y la eficiencia del motor es de 0.96. La línea de producción tiene un tiempo muerto promedio del 30%, y la línea está consumiendo actualmente 380 CFM, los cuales están siendo dados por el compresor de 1200, una cierta parte, ¿no? La otra parte pues se va a otras líneas de producción o a otras aplicaciones. Entonces, sacamos la eficiencia es propia del compresor, no la da la placa, pero a través del dato de potencia, entrada y capacidad podemos determinarla, que nos dio 4.8. Luego estamos sacando la potencia que está consumiendo el compresor por esos 380 CFM, ¿no? Voy a cambiar aquí. Son equivalentes a 79 HP. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Inge, todo bien. No, De momento. ninguna. Ok. Ok. Siguiente paso. Una vez que determinamos la potencia que está consumiendo el compresor, es la potencia de entrada, de 79 HP, necesitamos determinar el consumo del motor, porque nosotros no pagamos los HP que consume el compresor, pagamos los kilowatts que consume el motor. Entonces, para el motor, tenemos que la potencia eléctrica o de entrada es igual a lo mismo, potencia de salida entre eficiencia. Como tal, la potencia de entrada al motor o potencia eléctrica es igual a ¿qué? A la potencia de salida del compresor, que son los 79 HP, entre la eficiencia del motor, que es 0.96. Entonces nos da un total de 82 HP. No queremos los 82 HP, queremos kilowatt.
Son 61 kilowatts. ¿Dudas con eso? El motor eléctrico está consumiendo 61.5 kilowatts para poder generar los 380 CFM que está consumiendo la línea de producción. Así como tal. ¿Cómo sacó la potencia de entrada? ¿Qué valores son los que...? ¿El motor o del compresor? El de abajo viene siendo el del compresor, ¿no? Ujú. No. El de abajo... HPs, necesito que entiendan esa parte. El compresor es la parte que absorbe aire atmosférico y entrega aire reducido de volumen a una presión mayor a la atmosférica. Entonces el compresor, ¿qué mueve el compresor? Lo puede mover un motor de combustión interna, un motor eléctrico. Lo más común es eléctrico porque es más eficiente y más económico. Los de combustión interna son más dañinos al medio ambiente, más caros y, y menos eficientes. Entonces, tienen que entender una situación. La potencia de entrada al motor es potencia eléctrica. Del motor eléctrico sale potencia mecánica. Entonces, el motor, potencia de entrada, electricidad, potencia de salida, potencia en la flecha, RPM y torque. Esa potencia de salida del motor es la potencia de entrada del compresor. El compresor recibe potencia mecánica, HP a una flecha, y entrega ¿qué? Flujo de aire comprimido a una presión. Entonces, de acá, ¿por qué es del compresor? Porque relacionamos la potencia de salida, que son los 380 CFM, dividido entre la eficiencia del compresor. La eficiencia del compresor es 4.8 CFM por HP. Y ahí salió el dato de 79 HP. El de acá es la potencia de entrada al motor, que ya son lo que pagamos, que son la electricidad. ¿Qué recibe el motor? La potencia de salida. ¿Cuál es la potencia de salida? La de entrada del compresor. 71 HP. 79 HP, perdón. ¿Dividido entre qué? Entre la eficiencia del motor, que son los .96. Eso nos dan HP. No nos cobra HP comisión. O el que cobra la electricidad. Nos cobra ¿qué? Kilowatt. Cambiamos esos HP a kilowatt. Y ya nos da como resultado 61.51 kilowatt. Ok, sí. ¿Sale? Ok, ¿cuántos días trabaja ese compresor? O esas líneas de producción, perdón. Son, son 360 días por año. 24 horas al día. Ok, 24 horas al día, 360 días al año. Y hay un porcentaje de paro que ya lo sacamos del 30%, ¿no? Esto está acá, el downtime. 30%. Es decir, el 30% de esto, la línea está parada. Pero la línea sigue consumiendo aire comprimido. Actualmente necesitamos cortarlo. Ok. Necesitamos determinar que la potencia, precio del kilowatt, lo vamos a manejar como $1.44 el kilowatt hora. Ok, necesitamos determinar el consumo. Consumo anual. Son los kilowatts, ¿no? Hora sobre año. En esas unidades nos debe quedar. Aquí va a ser igual ese consumo. Muy sencillo. La potencia de entrada del motor multiplicado por las horas de uso al día multiplicado por los días de uso al año.
Eso nos va a dar el total de kilowatt hora que está consumiendo el compresor como tal. Son kilowatt hora. Esos. Por año, ¿no? Eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Los días se van con los días, los kilowatts se multiplican con las horas y se dividen sobre los años. Y nos quedan kilowatt hora sobre año. ¿Cuánto dinero? Costo de energía actual. El costo de energía actual va a ser igual a esos kilowatt hora anuales multiplicado por el precio del kilowatt hora. Y eso nos da como resultado 765,396 pesos al año. Que son MXN por año. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sectorizar. Eso es lo que vamos a hacer. Inge, ¿ahí no se le descuenta el 30% del paro al costo de energía? ¿O Aún no? no, Porque está alto, ¿verdad? Dice. aún no, porque es la condición actual y no corta. Le vale el tiempo de paro ahorita. La solución es instalar una derivación de la tubería principal de alimentación a la máquina. La línea de producción e instalar una electroválvula de pulgada para programar que cuando la línea de producción esté en paro, la válvula cierre la alimentación de aire. Aire comprimido. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto va a costar eso? Ya hay que cotizar y todo eso. Más o menos sale más o menos. La tubería de aluminio más una electroválvula más la instalación.
17,000 pesos. Ok. ¿Para qué es eso? El objetivo es objetivo cortar el suministro aire comprimido a los 3 vortex y a la bomba, que es una bomba de vacío por aire comprimido. Cuando la línea esté en paro. Ese es el objetivo. Ok. Tenemos que sacar el consumo de esas aplicaciones. Consumo de Vortex y PIAP es igual a que ¿cuántas bombas de vacío Vortex son? ¿Cuántos enfriadores Vortex son? Son 3 3. más una bomba PIAP, aquí dice. Eso es un total de solamente eso es lo que podemos atacar, lo otro no se puede cortar. Porque resulta que son cilindros neumáticos, que si le cortas el aire pues se van a caer. Resulta que son controles de bancos de válvulas, que tampoco puedes cortar el aire porque va a generar una alarma. Todas esas cosas, ¿no? Que requieren del aire comprimido cuando la línea está parada. Hay equipos que sí lo requieren, ¿no? Por seguridad y por aspectos de funcionabilidad. Ok, ya tenemos el consumo. Necesitamos saber cuál va a ser el ahorro en HP del compresor. Podemos determinarlo de varias formas. Una pudiera ser lo actual, versus lo propuesto versus lo actual, y otra pudiera ser restarle directamente ese consumo. Muy sencillo. ¿Cuál es a qué potencia equivalen estos 282? Potencia, compresor. Lo que necesitamos poner la fórmula atrás de vuelta. Son los FMs que consumen esas aplicaciones entre la eficiencia del compresor, que son los 4.8. Entonces, eso equivale a 58.75 HP. Así lo podemos sacar. El ahorro como tal. Lo podemos ver así. Si queremos verlo así, vamos a ver así. El ahorro en HP del compresor serían los FM consumidos por las aplicaciones del Venturi y el Vortex sobre la eficiencia. Otra pudiera ser el tema largo, que sería calcular la situación posterior. No puedo hacer de las dos formas, pero esta es la forma más breve que hay de hacerlo. El ahorro en HP directamente. ¿A cuánto equivale eso en potencia eléctrica del motor? Eso es muy sencillo, ¿no?
Inge, no se escucha. ¿No se escucha? Bueno, Ya se escucha. Ya, ahora sí. ¿desde cuándo no se dejó de escuchar? Como 5 minutos. Sí, como 5. ¿Y por qué no dicen nada? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, Sí. Se los voy a explicar mañana. Sí. ¿De dónde se quedaron? ¿Desde aquí o dónde? Desde la inversión. Aquí. De aquí iniciamos mañana, ¿no? Pues ya hay que volver a repetirlo.